Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Lo vamos a reflexionar hoy en esta lectura del Evangelio de hoy, 25 de noviembre 2023. Bienvenidos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos 27 al 40. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se casa con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo y el tercero y los demás hasta el séptimo tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa de la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado, y que los muertos resucitan. El mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacobo. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí hay 2 cosas importantes. Primero, hay un grupo que no cree en la resurrección, los saduceos. Y por eso hicieron la pregunta. Pero que también hay saduceos en este tiempo, ¿sí o no? Claro que sí, hay hombres y mujeres saduceos que no creen en la resurrección de los muertos, que para ellos están vivos. Sí creen, pero hasta después, hasta la segunda venida del Señor. Pero realmente, ¿será cierto? ¿A quién le creemos? ¿A la gente que hablan que los muertos están muertos y ya no reconocen nada? ¿O creemos lo que dice la palabra del Señor? Porque en el versículo 27, en el versículo 38 dice: porque Dios no es Dios de vivos, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Oye lo que dice: para Dios todos viven. Entonces, ¿por qué decimos que los muertos están en el sepulcro? ¿A quién le creemos? Y los saduceos sí tenía ese concepto que dicen en el primer versículo: en aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos, como los saduceos niegan la resurrección de los muertos. O sea, para ellos murió alguien y se acabó. Ya no hay resurrección. Y por eso Jesús dijo: para Dios todos viven. Qué mensaje fuerte para cada uno de nosotros cuando decimos que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Ay, hermanos, cuando la Escritura habla en el plan salvífico de Dios, el plan de Dios, ¿para qué pensar un poquito? ¿Para qué quiere Dios los que están muertos?
si eso no serviría. Y por eso realmente dice la Escritura, Dios de Abraham, por eso dice que los muertos resucitan, al mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Abraham, ellos están vivos, porque es el Dios de Abraham. Pongamos un ejemplo. Yo soy dueño de tal cosa que no están vivos. ¿Para qué quiero que no están vivos? Objetos que no hablan, objetos que no podrán levantarse. No, para Dios todos viven. Y por eso en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1, dice acá, Corintios 2 de Corintios 5, 1 dice, sabemos, oye lo que dice Pablo, sabemos, ustedes y yo sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Que si esta tienda que es nuestra morada terrestre, o sea, mi cuerpo, mi carnal, mi cuerpo, morada terrenal, o sea, terrestre, se demorona. Tenemos un edificio que es de Dios, una morada eterna en el cielo. No habría no hecha por mano de humana. Y así suspiramos en nuestro estado actual, deseando ardemente ser cubierta por nuestra habitación celeste. ¿Para qué quiere alguien, un muerto llega al cielo si no reconoce? Entonces por eso Dios dice, ¡Uy, santo Dios! Un muerto no puede sentirse estar en el cielo, porque ¿cómo va a ser esto? Al futuro. No, como dijo Jesús siempre en San Lucas, solo que en San Lucas 23, 47, algo así. 23, 47. Vamos a ver, dice, San Lucas 23, 43 dice, Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se acuerda de aquel ladrón bueno? Aquel que reconoció su debilidad, su pecado. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es muy claro. Pero quiero entablar un poquito más. Sabemos que Dios, para Él, los que están muertos están vivos. Y hasta alcanzaron la misericordia de muchos. ¿Por qué digo muchos? Porque no sabemos cómo murieron los que se han ido. Si murieron en pecado, pasará un tiempo, según la Escritura. Hoy no estamos en este tiempo. Según la Escritura, pasará un buen tiempo y después resucitarán. Y por eso en Hebreos 12:23 nos habla los que ya alcanzaron la perfección. Pero hay algo que también la Escritura me llama mucho la atención, que nosotros debemos reconocer. Hay un morir también para poder ser rescatado. Y por eso vamos a ver acá en Romanos capítulo 6, versículo 11. Aquí nos da un detalle cuando nosotros debemos morir. Así como Cristo murió, hay una muerte, pero es un paso y ya está. Cristo murió por nuestro pecado, por la debilidad, porque el pecado del mundo es demasiado. Entonces vino el Señor y murió por este pecado, pero luego resucitó para Dios. Y nosotros debemos morir del pecado para que estemos vivos con Dios. Eso sí es importante ver esta parte teológica. ¿Por qué? Porque para Dios sí somos muertos cuando estamos en pecado. Eso sí es lo que dice la Escritura y no lo digo yo. Mire lo que dice la Escritura. Romanos capítulo 6, versículo 11 dice, pero vamos a leer el 10.
Su muerte implicó morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. ¿Quién habla ahí? Jesús. Jesús murió por nuestros pecados. El versículo 11 dice, en consecuencia, también vosotros debéis considerarlos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Ahí está. Si nosotros nos morimos en el pecado, ya no recordamos más el pecado muy fuerte que nos atormenta. Estamos muertos del pecado y vivos para Dios. Si no hemos muerto en el pecado, estamos muertos delante de Dios. Dios no nos reconoce. Pero en ese del pecado. Pero cuando dice Dios es un Dios no de muertos, sino de vivos. Los que están vivos, los que reconocen la gracia de Dios, los que están en gracia de Dios. Y para los que no están en gracia, ¿qué tiene que hacer? Es reconciliar con Dios. Que Él es un Dios eterno, es un Dios poderoso, es un creador nuestro. Y Él nos espera porque ha preparado un edificio donde nosotros debemos vivir, debemos estar. Y por eso los saduceos le hicieron las preguntas, o sea, los maestros de la ley, porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces le hicieron una comparación. Mire que una mujer tuvo tantos maridos y al final, ¿quién es el marido cuando llega en el cielo? Entonces el mismo Señor les dijo, el que será juzgado y el que haya vivido, eso es lo más importante, el que ha tomado, el que sea juzgado para una vida buena, esos vivirán como ángeles, hijo de Dios. Pero para los que no son, aquí hay algo importante donde podemos encontrar nosotros algo difícil, porque dice acá, y termino con esto, dice, y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda y Abraham. Y ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿cuál es de ellos será esposa la mujer que los 7 estuvieron casados con ella? Jesús le dijo, en esta vida hombres y mujeres se casan, pero la vida futura, los que sean, oye lo que dice, los que sean juzgados y dignos de la resurrección, dignos, no todos, porque algunos podrían morir que no tendrán el perdón, así como Judas, según la escritura, no tuvo el perdón, entonces murió en el pecado. Pero los que son dignos sí van a vivir como hijo de Dios, y porque Dios, Él es el dueño de la vida. Para Él, si Él dice que para Él todo vive, no hay vuelta de hojas. Todos nuestros padres, nuestros hijos, nuestros abuelos han muerto. Para nosotros están vivos porque creemos en su palabra. La palabra de Dios dijo, para ellos todos viven. ¿Y dónde están los muertos? ¿Dónde están los que están muertos? Gloria al Señor. Bendito sea, alabado sea el nombre de Jesús.